Hola, gracias por estar nuevamente conmigo en el canal. Para hoy vamos a trabajar el tema de seguridad con Proxmox. Para eso vamos a instalar un firewall en nuestro ambiente virtualizado que nos permita servir como puente y que sirva de protección para nuestras máquinas virtuales. En este caso vamos a utilizar un firewall que es de libre uso que se llama pfSense y es muy poderoso. Espero les sea muy útil el video. Ya saben, bienvenidos todos los comentarios. No se les olvide el like a los videos, clic en la campanita, suscríbanse al canal y nos vemos a través del video. Gracias. Bueno, como siempre, comencemos por el principio. Acá hoy no vamos a tener una explicación técnica, realmente el proceso es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es descargar el firewall. Para eso vamos a Google y ¿sí? Simplemente buscamos y nos vamos a la página de pfSense. Si se dan cuenta, es una página .org, es un software que de cierta forma se puede usar de forma gratuita. Hay una versión de pago que tiene funcionalidades avanzadas, pero la versión gratuita es más que suficiente para lo que generalmente necesitamos en nuestra plataforma virtualizada. Nos vamos a ir en la parte superior derecha a donde dice Download. En este caso, ya nos lleva a la parte de la descarga. Tenemos varias opciones para descargarlo. Está el Daily Snapshot con todas las actualizaciones hasta el día y está la versión de descarga. Yo siempre me voy por esta, la versión como más estable. Él nos va a llevar a un carrito de compra y obviamente al cookie hay que aceptarlo, no hay ningún inconveniente. Bueno, el carrito de compra realmente no es que nos toque pagar, es un proceso que él ya lo hace de forma automática. Y aquí en seleccionar la imagen vamos a seleccionar la segunda imagen, la que se llama ISO IPMI Virtual Machines. Hay varias versiones. La primera es para poder arrancar el pfSense desde una memoria y la última para poderlo hacer también desde una memoria, pero para equipos ARM. En este caso vamos a poner en una máquina virtual, no en una USB, entonces seleccionamos el segundo. Le decimos cuánta cantidad, realmente solo con uno es suficiente, adicionar al carrito y ya aquí, si se dan cuenta, bueno, ¿cuánto tenemos que pagar? 0. Vamos a hacer el checkout y esto ya simplemente al hacer clic en checkout nos va a llegar un link. Bueno, no nos llega un link, realmente nos manda a una página donde simplemente llenamos unos datos, nos tenemos que registrar y luego nos llega al correo un link de descarga. En este caso yo ya tengo descargada la imagen en mi disco. Simplemente vamos a saltar el paso y vamos a pasar a la parte de la creación de la máquina virtual. Bueno, entonces comencemos a listar nuestra plataforma. Lo primero que yo ya hice fue cargar el ISO, que aquí lo tenemos, Netgate Installer. Un archivo bastante pequeño, 989 megas. Lo segundo que es importantísimo tener es que para instalar el firewall vamos a necesitar dos redes diferentes. Una que va a conocerse como red WAN y la otra red LAN. En este caso, la red WAN la tengo en el bridge 0, es la que se llama 192.168.150. Le voy a poner acá en el comentario WAN. Y ya tengo creada otra, obviamente no la tengo completa, si se pueden dar cuenta no tiene puerto de salida, pero pues bueno, ya la voy a completar. ENS36, que es el puerto de salida que está libre, y esta red es la que voy a llamar LAN, que es conectada, que va a ser la que está conectada a mi red local o la red privada de las máquinas virtuales. Importante, si se pueden dar cuenta, es que de las dos, solo una tiene gateway. Obviamente el clúster solamente va a poder, o el clúster o el Proxmox solo va a poder salir por un solo punto, que va a ser el WAN. Una vez tengamos instalado nuestro firewall, la dirección del firewall va a funcionar como nuestro punto de salida.
y ahí podríamos cambiar el direccionamiento IP de nuestras máquinas para que salgan por el firewall. Acá le damos OK. Entonces, lo que les mostraba. Acá tenemos el gateway, que es este, y en la otra no tenemos gateway. Lo tenemos el gateway en blanco. En este caso no tengo VLANs, ya lo tengo listo. Simplemente le damos aplicar configuración y sí. Y con esto ya tenemos la red lista. Entonces, paso siguiente, vamos a crear la máquina virtual. Ya continuamos. Bueno, listos para crear la máquina virtual. Acá simplemente botón derecho, crear máquina virtual. En este caso el nombre, le voy a dar, el nombre ya lo tengo acá, pfSense Firewall. Este nombre es opcional, ustedes se lo pueden poner el que deseen, perdón, no es opcional. Puede ser cualquiera que ustedes deseen. Importante, como siempre lo he dicho, que siempre tenga relación a lo que ustedes están manejando para que a simple vista cualquier persona que vaya a administrar pueda conocer cuál es la función de la máquina. Damos clic en siguiente. En este caso vamos a dejar las opciones como están y vamos a seleccionar el instalador. En este caso no vamos a modificar ningún otro parámetro. Siguiente. Parámetros por default. Importante siempre dejar el QEMU Agent, en el que pues ese es el que permite que la máquina virtual se comunique de forma más óptima con el sistema operativo. Clic en siguiente. En este caso, el disco duro. El disco duro está bien el de 32 gigas, no necesitamos más. Importante que debe estar seleccionado la opción de IO Treats. IO Treats básicamente lo que le permite a la máquina es tener un mejor desempeño a nivel de disco. Entonces lo dejamos allí seleccionado. A nivel de CPU, vamos a clic en siguiente, vamos a tener una CPU con un core y un socket. Está bien. Este es un ambiente de pruebas, es más que suficiente, no necesitamos más. Obviamente, si ustedes ya tienen esto en ambientes productivos, es importantísimo que ajusten las cargas de acuerdo a su requerimiento. Y en el caso de la CPU, vamos a dejar el que viene de forma predeterminada. Si estoy revisando si viene alguno que se llama default, la nota técnica nos dice que es, pero no, este es el que viene de forma predeterminada, lo dejamos así y le damos clic en siguiente. A nivel de memoria se recomiendan como mínimo 8 gigas, 8192 megas. Lo dejamos allí. En este caso nos va a pedir en la parte de red, le vamos a dejar la parte WAN en primera instancia, luego vamos a agregar la otra. Simplemente lo dejamos así. En opciones avanzadas, le vamos a dejar que tenga el multi-queue en 8. El multi-queue lo que le va a permitir a la máquina virtual de pfSense es poder administrar y censar la red mejor para saber cuál es la configuración que es más adecuada. Esto lo hace directamente el sistema operativo de pfSense. Le damos clic en siguiente. Y aquí ya tenemos el resumen de la máquina virtual. Si se dan cuenta, realmente no es muy diferente, solamente hay que estar seguro de un par de parámetros y ya. Lista nuestra máquina virtual. El siguiente paso es agregar las tarjetas. Ya tenemos la primera tarjeta, que es la que se llama LAN, ¿cierto? Ahora vamos a agregar la que se llama WAN. Bueno, continuamos. Ya tenemos la tarjeta de LAN en nuestra máquina. Aquí en hardware ya podemos ver que la tarjeta de LAN ya está activa. Vamos a asegurarnos que esté correctamente configurada. Sí, está perfectamente configurada. Listo. La segunda tarjeta, vamos a adicionarla acá. Vamos a decir Network Device. En este caso, lo primero que tenemos que estar seguros es que la opción de Firewall está desactivada. En Rate Limit, Unlimited y en Multi-Queue, el valor debe estar en 8.
como ya lo habíamos visto con la tarjeta anterior. Ya teniendo esto, procedemos a darle clic en adicionar y ya tenemos las dos tarjetas de red. En este caso ya estamos listos para lanzar la instalación de nuestra máquina virtual de pfSense. Bueno, lista la máquina. Hay que asegurarnos de una cosa. Me acabo de caer en cuenta que en la tarjeta de LAN le dejé el firewall activo. Debe en ambas tarjetas estar el firewall inactivo. Ahora sí estamos bien. En este caso ya está nuestra máquina lista. Hacemos clic en consola y le damos clic en Start para iniciar la máquina e iniciar la instalación de la máquina. Listo. Vamos a esperar que arranque. Bueno, primera pantalla, acá simplemente tenemos que aceptar la licencia, si no, no nos va a dejar continuar. Vamos a hacer la instalación, le damos Enter. Vamos a seleccionar las redes. Clic Enter, ya que tenemos las dos redes. En este caso nos dice que vamos a seleccionar la tarjeta WAN. Para estar seguros, vamos a irnos a Hardware y nos dice que la tarjeta Net0, que es la de WAN, es la A101, ¿cierto? Vamos a la consola. A101 es la tarjeta de WAN, está perfectamente seleccionada. Le damos Enter. Vamos a proceder con la instalación. Le damos Enter. Y aquí nos pregunta si queremos continuar sin asignar la tarjeta LAN o si seleccionamos la otra tarjeta. En este caso, obviamente vamos a seleccionar la tarjeta. Le damos clic en OK. Y ya tenemos listo. Ya nos está diciendo, mire, él está detectando que la IP es la red es 192.168.1.1, que es nuestra tarjeta de WAN, y está perfecto. Entonces le vamos a decir que proceda con la instalación. Le hacemos clic en Enter. Listo. Aquí ya tenemos. LAN es la VNet 1 y WAN es la VNet 0. Le damos Enter para continuar. Acá comienza a hacer el proceso de chequear la configuración para garantizar que sí está bien. Está conectando a los servidores de Netgate, que es el desarrollador. Y aquí ya nos dice que está, bueno, aquí sí es normal. Vamos a instalar la versión que se llama C, la Community Edition, que es la versión gratuita. Porque esta máquina no es válida para una suscripción. Está bien, no hay ningún problema. Damos Enter en Install CE y a continuación continuar con la instalación. Vamos a dejar los parámetros como están. Enter, Enter, Enter. Y aquí ya está haciendo todo el proceso de instalación. Entonces, esperamos a que termine y ya continuamos. Perdón, hay dos versiones. Sí, no. Antes de acelerar el video nos dice cuál es la versión, la versión estable. Seleccionamos la current, la versión estable, y él ya continúa con la instalación. Ahora sí, nos vemos en un momento. Bueno, listo. Ya aquí terminamos de hacer la primera parte de la instalación. Y como se pueden dar cuenta, una vez reinicia, quedamos en esta pantalla. Esta pantalla es la que permite la administración del firewall a través de consola. Entonces, cosas que es importante revisar es el direccionamiento en la máquina, ya que los parámetros tienen que estar de acuerdo a la configuración que nosotros tengamos. Entonces, exactamente
en la parte inferior de Welcome to pfSense, vamos a revisar los dos direccionamientos que tenemos. En este caso, el direccionamiento de la parte de One, que es un direccionamiento dinámico. Tenemos la dirección asignada por DHCP4. Podemos ver que tiene la 192.168.1.17 con máscara de 24 bits. Y en la parte de LAN tenemos una dirección de la misma red. Es decir, tenemos ahí un problema de direccionamiento. Ahí no tendríamos una funcionalidad adecuada del firewall porque los dos rangos de direcciones están dentro de la misma red. Entonces, ahí hay un loop, ahí no funcionaría. Tenemos que ajustar el direccionamiento de la interfase de LAN. Para eso, simplemente vamos a digitar 2 y acá nuevamente digitamos 2 para editar la LAN. Vamos a asignar esta dirección por DHCP. Podremos hacerlo si tenemos un DHCP. La recomendación es que no, porque cuando esté un firewall productivo generalmente tiene una dirección fija y esa dirección los equipos de infraestructura pues la tienen que poder alcanzar y no puede moverse, no puede estar cambiando. Entonces le voy a decir que no en este caso y vamos a asignarle una dirección IP. Perdón. Voy a asignar la 192.168.44.10. ¿Por qué le asigno eso? Porque ya tengo claro que ese es el direccionamiento que yo asigné. Ya tengo un par de equipos configurados en esa red, entonces esa es la que me sirve. Con máscara de 24. Le voy a dar Enter. A continuación, nuevamente Enter. Vamos a configurar el direccionamiento IP versión 6. Digámosle que no por ahora. Enter nuevamente. Vamos a activar el DHCP. No, yo ya tengo un servidor de DHCP en esta red, entonces le voy a decir que no. Queremos redireccionar el direccionamiento, el protocolo o la consola web. Digámosle que sí. Él ya acaba las configuraciones y ya, si se dan cuenta, ya la consola dice que está en la dirección que nosotros le pusimos a esa tarjeta. Damos Enter y ya quedamos listos para hacer la configuración en forma web. Bueno, ya ahora sí nos vamos a la consola, en este caso a la dirección que le pusimos, la 4410. Ya nos pide loguearnos en consola. Aquí vamos a utilizar el usuario admin y la clave es pfSense. Obviamente la recomendación es, una vez ingresemos, cambiarla. Le voy a decir que no la salve, no guardar. Y acá nos lleva por un asistente importante. Mire, la cuenta de password default, por favor, cámbiala en el administrador de usuarios. Eso lo vamos a hacer en un momento. Lo primero que vamos a hacer es seguir el asistente para dejar configurada la primera configuración lista. Simplemente le damos clic en siguiente. Nos va a pedir el nombre de la máquina. Entonces, en este caso, le voy a decir que es la BMFW01 de máquina virtual Firewall 01. El dominio, como ustedes ya bien lo saben, el dominio siempre es testlab.local. DNS, yo siempre uso los de OpenDNS, 208.67.222.222. Y para el secundario, 208.67.220.220. Vamos a dejar el override activado. Siguiente. Zona horaria. Vamos a dejarlo con el servidor de tiempo que está. No veo por qué cambiarlo. Y nos vamos a ir a la zona horaria adecuada. En mi caso, yo estoy en América, Bogotá. Le damos clic en siguiente. Ahora nos va a decir el direccionamiento de la parte de WAN. Lo vamos a dejar quieto. No necesitamos cambiarlo en este momento.
Igual, si se dan cuenta, aquí también tenemos algunas configuraciones importantes cuando tenemos conexiones a través de WAN. Lo vamos a dejar quieta. En este caso estamos en una red que no necesita todos esos parámetros. Clic en siguiente. Ahora nos pregunta la información de la red LAN. Nosotros ya estamos seguros que esa dirección está bien. Ya nos aclara que digitemos DHCP si queremos que sea DHCP. En este caso lo voy a dejar quieto, ya en el paso anterior la fijamos a través de la consola. Vamos a cambiar el password de administración. En este caso, ya saben, una mayúscula, un número, un carácter especial y 8 caracteres como mínimo. Bueno, una cosa que se me olvidó mencionarles hace un momento, y es que este firewall, bueno, en general la mayoría de los equipos de seguridad de una red vienen con el protocolo SSH deshabilitado. Le damos clic en siguiente. Ahora nos está pidiendo que recarguemos las configuraciones. Esperemos que responda la consola. Listo. Y ya lo último es chequear que esté actualizado. Esperamos un momento. Si encuentra que algún componente está desactualizado, pues nos va a mostrar el mensaje y nos va a permitir actualizarlo. Si se dan cuenta, aquí el piñoncito estaba funcionando, nos dice estamos al día. Entonces, listo, ya quedó totalmente actualizado nuestro sistema. Y así nos vamos a la consola. La consola. Ahora bueno, listo ya. La consola. Simplemente le hacemos clic en pfSense. Acá nos saca el copyright. Le vamos a aceptar. Y ya de aquí para adelante podemos comenzar a configurar nuestras reglas. En este caso, estas reglas las veremos en un video posterior. De eso es importante que se ajusten a lo que necesiten para sus temas de seguridad. Importante que tengan claro que en este caso la configuración que hicimos en nuestro servidor Proxmox tenemos una interfase WAN y una interfase LAN, ¿no? En el caso de la configuración de nosotros, la interfase WAN, el único equipo que la va a utilizar va a ser este, porque él se va a convertir en el gateway o en el equipo de salida. La configuración LAN lo van a utilizar todas las demás máquinas y deben tener en cuenta que cuando estén haciendo la configuración de sus máquinas virtuales del direccionamiento IP estático, la dirección del gateway debe ser la del firewall, en este caso debe ser la 4410, para que puedan tener la salida de forma adecuada. Bueno, como se pudieron dar cuenta, a través de todo el proceso no es nada complejo, pero sí es de cuidado. Importante, importante, importante no saltarse ningún paso para que el firewall les quede funcionando perfectamente y sí les sirva de protección a su ambiente virtualizado. Y bueno, hasta acá llegamos el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente por estar conmigo en el canal. Ya saben, consultas todas son bienvenidas a través de los comentarios. No se les olvide el like a los videos, clic en la campanita y suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias. Chao.